Muy buena gente, bienvenidos al canal. Y hoy, bueno, vamos a seguir repasando la revista de Todo Fútbol que dejamos el otro día por la segunda división, justamente. Esto es una revista, como ya dije en el primer vídeo, que dejaré en la descripción la primera parte del vistazo a esta revista histórica, retro, una joya de archivo para tener y repasar lo que era nuestro fútbol, ¿no? Lo que era la liga y lo que eran las ligas, ¿no? También europeas. Nos quedamos aquí en segunda división, vamos a analizarlo, a ver un poquito lo más interesante de la segunda división, de la segunda B, de las ligas europeas, lo que hizo la selección española. En fin, es una joya que merece la pena ojear. Aquí estamos viendo que en la 93-94 ascendieron de manera directa el Español y el Betis. El Betis en aquel tiempo estaba en segunda división y llevaba, como pone aquí, a la tercera. Llevaba ya varios años intentando subir a primera. A la tercera lo consiguió, gracias también al buen hacer de Lorenzo Serra Ferrer, que debutaba en el Betis. Entrenándolo venía procedente del Mallorca, Serra Ferrer. El español con un jovencísimo José Antonio Camacho como técnico. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que podamos leer un poquito mejor. Con José Antonio Camacho de técnico conseguía el ansiado ascenso a Primera División. Aquí vemos que hablan de él. José Antonio Camacho adoptaba el equipo de la organización, disciplina y personalidad de la que había adolecido en las últimas campañas. El técnico murciano tenía asumido que en segunda no cuentan las florituras y que el ascenso solo se podía lograr si corrías más que tus rivales. La verdad es que José Antonio Camacho, el español de José Antonio Camacho, en la siguiente temporada lo petó en primera. Ya repasaremos también el todo fútbol de la 94-95. Lo veremos en PDF y lo analizaremos más adelante. Vamos a ver aquí los jugadores más destacados de aquel español. Pues tenemos a Lotov, que fue el Pichichi con 13 goles. Jordi Lardín, jovencísimo, con 9 goles. Korneyev, 8 goles. Kuznetsov, 6 goles, Fonseca 6, Francisco 5. En fin, un equipo muy reconocible aquel de los 90 del español, con Tony, con Roberto Fresnedoso. Fíjate aquí, lo ponen como la revelación, digamos. Era la llamada revelación, la sorpresa Roberto Fresnedoso. Muy joven, apostó muy fuerte Camacho por él y este no decepcionó. El canterano se convirtió muy pronto en el dueño de la banda derecha del equipo de Sarriá. Sacrificado y contundente en defensa, Roberto también ha sido una de las piezas clave en el juego de ataque blanquiazul. La verdad es que Roberto luego estuvo en aquel Atlético de Madrid el doblete. Y bueno, la verdad que era un centrocampista que no estaba mal, no estaba mal para la época. Vamos a mirar al Betis. El Betis consiguió el ascenso quedando segundo a un puntito, ¿eh? 14 positivos Español, 13 positivos el Betis. A la tercera, aquí se habla del joven Roberto Ríos, que estaba empezando a despuntar, luego acabó en el Athletic de Bilbao y fue un fichaje, la verdad, que muy sonado en aquel momento, el de Roberto Ríos. Tampoco que fuera un central excesivamente brillante, pero su altura, su envergadura, su capacidad en el juego aéreo y su manera de rematar los corners la hacían destacar en aquella época, por encima de otros centrales seguramente más técnicos que él y que sacaban el balón mucho mejor que Roberto Ríos. Pero bueno, no estaba mal. Aquí estamos viendo al Toro Aquino. Aquí fue el pichiche de la categoría, de la división de plata, el Toro Aquino. Aquí vemos a Serra Ferrer, que se habla de él. Aquí se dice que aunque fue fichado a principios de temporada, Serra Ferrer no sustituyó a Sergio Kresic hasta que solo quedaban 11 jornadas para el final. El Betis se encontraba entonces a 7 puntos del ascenso directo y a 11 del liderato. Al final de la temporada, el Betis ha quedado a un solo punto, quedó a un solo punto del líder y consiguió el ascenso automático, practicando un fútbol vistoso y ofensivo. La verdad que la primera etapa de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis fue de las mejores etapas, la mejor etapa de los 90 del Betis en cuanto a juego y resultados. Exprimió todo lo que pudo a la plantilla verde y blanca y sacó el máximo rendimiento de muchos de sus jugadores que tuvo a su cargo. Que estamos viendo, pues bueno, míticos jugadores de los años 90 del Betis, como Diezma, como Cañas, el propio Toraquino, que luego se marchó al Albacete, el Rayo Vallecano. Aquí vemos a Ureña, aquí vemos a Cuellar, muy jovencísimo Cuellar. Fijaros aquí Roberto Ríos, que joven, en la foto que sale aquí. Márquez,
Bueno, está Kasumov, que este luego estuvo en el Español o el Albacete también. Mágico Díaz, pero no era Mágico González, sino otro centrocampista de la época que también llegó al fútbol español. Aquí estaba todavía, estoy leyendo Rafa Gordillo, que con 37 años había cumplido el sueño de retornar a primera con su Betis. Gordillo fue un histórico del Betis, de la plantilla del Betis, que ponen como la revelación a Roberto Ríos. Ha confirmado esta temporada todo lo bueno que de él se esperaba, además de su eficaz trabajo en el centro del campo. El Internet Sub-21 ha marcado goles importantísimos. Lo que os digo, remataba muy bien. Remataba muy, pero que muy bien. Aquí vamos al tercero del Compostela. También subió. Con un presupuesto modesto y sin grandes estrellas en sus filas, el Compostela ha realizado una temporada que entrará por la puerta grande en la historia del club. El equipo gallego se clasificó en tercera posición por detrás del todopoderoso Español y Betis y disputó la promoción a Primera División. Fernando Santos. Fernando Santos era también un técnico joven que destacó en aquella época, a mitad de los 90. ¿Veis? Aquí está hablando del técnico. Fernando Santos es un técnico que conoce perfectamente al club y a sus jugadores, puesto que esta ha sido su quinta temporada al frente del equipo de Santiago. 5 temporadas llevaba ya Fernando Santos cuando consiguió meter al Compostela en promoción para primera. Claro, Sogen, Fabiano, Bellido, Tocornal, Abadía, muchos míticos de los años 90 del Compostela. Aquí estamos viendo el Toledo, cuando estuvo a punto de subir también a primera. Tuvo una etapa muy buena el Toledo en esos años 90. Ha ido por épocas el Toledo. Aquí hablan que la sorpresa en el Toledo, el central Toño Castro ha dejado el sello de su categoría, mientras que los goles de Paniagua han sido decisivos en la marcha del equipo. El técnico era Gonzalo Hurtado, que dice que aquí decían que estaba tocando el cielo en Toledo, muy conocido en la zona centro, a la vez que era un perfecto desconocido a nivel nacional hasta que ascendió a los verdes de segunda B a segunda A. Ahora, tras una temporada primorosa, el nombre de Hurtado ya ha entrado en la agenda de varios clubes importantes, amantes del 4-4-2 y la zona. A Hurtado le gusta el fútbol y que no especule con el resultado. O sea, un equipo que juega al fútbol y que no especule con el resultado. Con él el Toledo juega de la misma forma en casa que fuera. No tenía variantes tácticas para jugar fuera de casa, jugaba igual en ambos sitios. Paniagua, el máximo goleador de aquel Toledo, Sigüenza con 10. Joder, mitiquísimos. Fijaros, el Mallorca antes de subir a primera, pero ya estaba empezando a rozar los ascensos a primera división. Aquí se habla del técnico que era profesor de EGB. Si no había leído yo mal de él, era profesor de EGB. Aquí lo tengo que poner. Se le fueron jugadores tan importantes como Serer, Galvez, Fradera, Delgado, José. Ahí, aquí lo pone, ¿veis? En el banquillo se sentaba un ex maestro del GB que solo había entrenado a equipos modestos de la tercera división. Y fijaros cómo se estrenó Jaume. Jaume. La experiencia le habrá servido para su propia formación, pues nos van a ser uno de los técnicos más jóvenes de la segunda división española, con tan solo 39 años. Aquí empezaron a aflorar técnicos muy jóvenes, unos se quedaron en el camino, otros llegaron un poquito más lejos, como Víctor Fernández o Fernando Vázquez, por ejemplo, o el propio Jorge Valdán. Tuvimos varios entrenadores muy jóvenes que despuntaron en la Liga Española en los años 90. Aquí fijaros qué jovencito Juan Sánchez, aquel delantero tan técnico que tenía unos movimientos que recordaban un poquito a Romario, se movía muy bien dentro del área, hacía jugar a sus compañeros y era buen jugador Juan Sánchez. Aquí era jovencísimo, aquí tendría Juan Sánchez 21 años, no tendría más. Aquí el Real Madrid B. El Real Madrid B también tuvo una buena etapa en los años 90, cuando se refundó el filial del Madrid. Aquí se habla del joven Marcos, este jugador, este defensa estuvo muchos años jugando en primera, en el Valladolid. Aquí se habla de Morales. Morales fue un mediapunta muy talentoso de la época, pero que se quedó a las puertas de acabar en algo grande. Morales, fue una lástima.
Aún así, le dio para jugar en primera. Estuvo en el Sporting varios años. Aquí se pone máximos goleadores Morales, 10 Dani, 5 Víctor. El técnico del Madrid B era Rafa Benítez, ahí lo tenéis. Al jovencísimo Rafa Benítez empezó en el Real Madrid B. Aquí estaba por lo menos en el Real Madrid B. Anda, mira, fíjate, aquí se está hablando que inició la temporada en el filial hasta que Del Bosque se convirtió en el segundo de la primera plantilla. En su debut en segunda pasó el examen con nota. Fue sustituido por García Hernández, que mantuvo sus esquemas y siguió sacando el mismo buen rendimiento. Fíjate, eso no me acordaba yo que fuera el segundo de Vicente del Bosque. O sea, que lo convirtió en el segundo de la primera plantilla a Vicente del Bosque. Eso no me acordaba yo. Aquí se pone como sorpresa el trabajo inicial de Morales y Dani. Marcos también se habla de él y que ya estaba coqueteando con el primer equipo. Aquí también estamos viendo a Velasco. Contreras, bueno, Contreras se terminó siendo indiscutible en el Rayo Vallecano. Jovicevic, este jugador creo que no llegó demasiado lejos. Dani, bueno, Dani acabó despuntando en el Zaragoza y luego en el Mallorca. Luego en el Barça no tuvo suerte, pero en el Zaragoza y en el Mallorca lo hizo muy bien. Paco Sanz, nada, Paco Sanz era uno de los hijos de Lorenzo Sanz, también estaba Fernando Sanz, pero era mucho más jugador Fernando Sanz, el defensa, que Paco Sanz. Paco Sanz fue pasando de un equipo a otro, pasando de un equipo a otro, pero más enchufe que otra cosa, porque es que nunca jugaba Paco Sanz, nunca jugaba. Las cosas son así. Y abajo, Morales, el citado Morales, Marcos, Velasco y Sandro. Sandro era un futbolista, era un media punta, muy talentoso también, muy técnico, pero no llegó todo lo alto que se esperaba con él. Pero tenía una pinta tremenda, Sandro. Luego estuvo en el Málaga unos cuantos años después de irse al Madrid. Tenía muy buena pinta, Sandro. Fijaros, aquí está el Hércules, que luego ascendió a Primera División el Hércules. Aquí estamos viendo algunos jugadores como Falagán, el portero, mitiquísimo. Estamos viendo a Zafra, que también estuvo unos años en el Hércules. El técnico del Hércules, ¿quién era? Quique Hernández. Demostró que el ascenso a primera ha dejado de ser una utopía para el club alicantino. El técnico valenciano, a pesar de ser el más joven de segunda, ha evidenciado ser uno de los entrenadores más experimentados y con más recursos de la categoría. Quique es un amante, decían de él, que era un amante del fútbol ofensivo, pero con la marcha de Rodríguez a Rayo perdió a su mejor elemento en ataque. Bueno, aquí están hablando, aquí hay jugadores evidentemente que no me acuerdo, no me acuerdo de algunos, pero otros, pues me es imposible, porque en la segunda, a ver, de pequeño más o menos la seguía, pero seguía lo que podía. De aquella segunda división, de aquella etapa de los 90, fijaos, el Barça B, los hijos del Dream Team, lo titulaban. Bueno, aquí estamos viendo a Jordi Cruyff. ¿Qué pasó con Jordi Cruyff? Pues a ver, el muchacho, bueno, el hombre, pues fue progresando en categorías inferiores del Barça, debutó y llegó a estar un par de temporadas en el primer equipo del Barça, pero digamos que le pesó demasiado eh, la etiqueta, el apellido, ¿no? Llevaba un apellido de demasiado peso para un chaval, ¿no? Entonces, Jordi Cruyff, me acuerdo que en la 94-95, el penúltimo año de Johan Cruyff en el Barça, lo subieron al primer equipo. Hizo algunos goles, pero ¿qué ocurrió con Jordi Cruyff? Pues que la segunda temporada se lesionó en las temidas, algo que si no era triada, fue algo prácticamente idéntico a la llamada, a las temidas triadas, tanto él como Ángel Cuellar, cuando lo fichó el Barça en el 95. A Cuellar, Jordi venía del filial. Y después de ese primer año, que más o menos hizo unos goles, que el segundo año podría haber sido quizás no un año de seguir demostrando las buenas sensaciones, se rompió todo el año prácticamente. Ya el siguiente año ya no lo querían, se fue al Manchester United, pasó sin pena ni gloria, apenas jugaba, se marchó medio año, unos meses cedido al Celta en el 98-99, no hizo prácticamente nada, pero luego en el Alavés
En aquel Alavés, sí, lo vamos a ir viendo todo esto que os estoy contando, lo vamos a ir viendo en las siguientes revistas que hojeemos de todo fútbol de los siguientes años. Pero bueno, os anticipo un poco lo que pasó con Jordi Cruyff. Luego en el Alavés sí que consiguió ser indiscutible varias temporadas y era un fijo del centro del campo del Alavés. Pero no era su padre, evidentemente. No tenía el talento ni la calidad de su padre. Si no hubiera llegado esa lesión tan grave a Jordi Cruyff en su segundo año en el Barça, pues ya hubiéramos visto, no digo que se hubiera quedado, ojo, pero ya muero, a lo mejor de irse y hacer las maletas, pues se hubiera aguantado un poco más, ¿no? Y hubiera jugado incluso algo un poquito más en ese Barça. También la marcha de Johan Cruyff en ese año, en el 96, pues le pesó también. Digamos que como el Barça, Núñez, yo creo que quería hacer un borrón y cuenta nueva. Bueno, sin más, vamos a ver algunos jugadores. Angoy, Angoy creo que era yerno de Cruyff o algo así. Angoy, si no recuerdo mal, terminó siendo portero de fútbol americano o algo por el estilo. Una cosa muy excéntrica en la época. John Vaquero no llegó a nada, realmente. Importante, o sea, Quique Álvarez, que bueno, fue deambulando, lo subieron al primer equipo. Quique Martín, estuvo muchos años en el Salamanca y lo hizo muy bien, ¿eh? Quique Martín. Bueno, estamos viendo aquí Sergi, antes de que lo subiera Johan Cruyff, empezó en el filial este año. Christiansen, nada, Christiansen la verdad que no era nada destacable, la verdad. Oscar, también máximo goleador. Oscar sí que llegó bastante lejos, igual que el hermano Ruller, por lo menos llegaron a disputar muchos minutos en primera división, tanto Ruller García como Oscar García. El técnico del Barça B era Quique Costas en aquella época. El octavo puesto obtenido, decían aquí, debe ser también el agrado del entrenador Gallego, que esta temporada ha podido contar con jugadores que después han militado en primera división como Herrera, Juli o Christensen. Bueno, algunos de los jugadores, porque otros como Sergi ya se habían instalado en el primer equipo. Aquí ya estamos viendo cómo Celades e Iván de la Peña debutaban por primera vez en el Barça B en la 93-94. 2 años después ya serían inamovibles en el primer, vamos, estaban siempre en el primer equipo, sobre todo Iván de la Peña, en la 95-96. Aquí vemos más el Mérida, que decían de aquí de él que se esperaba más. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no nos vamos a eternizar. Y realmente los equipos importantes, salvo que veamos alguno más por aquí que merezca la pena pararse más, pues nos paramos más, pero ya vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Simplemente citar pues nombres ilustres que hay aquí de equipos, ¿no? Legendarios. El Mérida, el Eibar. Aquí el máximo goleador fue García Pitarch. Con el Mérida le siguió Mosquera, Luluaga. Era toda una institución en el Eibar. Yo apenas me recuerdo a Luluaga, la verdad. Vamos a seguir avanzando. El Badajoz, de la euforia al miedo. Pozo. Esta hacía muchos goles en segunda división, pero muchos. Aquí estamos viendo también al Marbella. Un año para olvidar. Las cosas de Jesús Gil. Aquí ya estaba haciendo cosas, cosas raras Jesús Gil. Ya empezó con el tema del Marbella y demás. Fue también muy sonado, ¿eh? Fijar la publicidad que llevaba Hotel Fuerte Marbella, el Fuerte Marbella. Crespin, el máximo goleador. El Palamos. Son equipos que es que yo ya no los veo por ninguna parte. El Palamón es que no sé ni dónde está a día de hoy. Aquí hablando de Roberto Martínez, que marcó 18 goles. El filial del Athletic. Mikel Cortina. Sánchez. Bolo. Bolo llegó al primer equipo. Lecumberri llegó a primera división también. Edu Alonso. Corino. Caranca, jovencísimo Caranca, aquí ya jugando en el filial. El técnico era Collo Aguirre. El Leganés, fijaos, el Leganés, casta y corazón le ponían. Antonio Pichiche del Leganés con 12 goles. Aquí tenemos al Villarreal, fijaros el Villarreal, antes de que pegara el subidón a primera en esos años 90 también, a la segunda mitad de los 90.
que estaba con más pena que gloria por la segunda división. Eres el máximo goleador. Castellón, la gran decepción. El Murcia, desastre total. Mateo, el máximo goleador. Y aquí ya nos vamos al Burgos. Fijaros el Burgos. Era un ilustre de aquellos años. El Cádiz, en picado, fijaros. Qué casualidad. El Cádiz, de mi casa, ahora, a día de hoy, donde vivo, en Cádiz. En picado. Bueno, que el Cádiz. La verdad es que aquí el Cádiz no daba pie con bola, ¿eh? Qué años más oscuros del Cádiz. Parecidos a los de ahora un poco, ¿eh? Aquí están hablando del equipo ideal de la segunda división. Tony, Esteban, Bellido, Toño Castro, José María, Francisco del Español, Fabiano, era buenísimo, Kuznetsov, Stosic, Roberto Martínez, Aquino y el mejor entrenador de aquel momento en segunda, Camacho. 26 Aquino, Milojevic 23, Roberto Martínez 18, Sánchez. Buah, qué maravilla tener esto. Mirar qué portadas. Real Madrid Deportivo se la juegan. Extraliga 93-94. Qué portadas. Qué recuerdos más bonitos. Está en la segunda división B. Está entera, ¿eh? Todos los grupos. Fijaros, Salamanca, Getafe, Barbará, Bellisca, Martín Bellisca, Olave. Joder, es tremendo, es tremendo. Pontevedra, el Atlético de Madrid B. Antes he dicho algo, y no realmente así, sino con los filiales del Madrid pasó algo, pero realmente la historia gorda que pasó fue con los filiales del Atlético de Madrid, a principios de los 90, que fue cuando gente como Raúl González se fue al Atlético de Madrid, o al Real Madrid, perdón. Raúl González estaba en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, creo que desaparecieron y luego los volvieron a fundar, los filiales, y Raúl González pasó al Real Madrid. Ahí me confundí yo. Aquí está el Real Madrid C. De hecho, no, aquí no le veo yo. Veo a Pedro Arteaga, a Gómez. Raúl no, pero este es el portero. No lo veo yo aquí todavía. Raúl, de hecho, en el 94 al 95 del tirón al primer equipo. Sebastián, Real Oviedo B, Real Ávila. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esta, ya digo, hacían absolutamente de todo. Todos los equipos, de todas las divisiones. Numancia, Sestao, Alavés. Fijaos dónde estaba el Alavés, ¿eh? Baracaldo. Gimnástica, Lizarra, Real Unión, Tudelano, Palencia, Valladolid B. Todos, ¿eh? El nivel de detalle, lo que os decía en la primera parte del vistazo a la revista, el nivel de detalle es bestial. Es bestial. Cartagena, Hospitalet, San Andreu, el Yeclano, el Alcoyano, el Gymnastic, el Elche. Es tremendo. Fijaos en la Andorra. Girona. Fijaos el Girona, ¿eh? Fijaos que esto es oro. Esto es oro. Ver esto es Rubí. Esto era un pueblo de. Esto es un pueblo de Cataluña. Una ciudad, un pueblo de Cataluña. Tremendo. Extremadura, Las Palmas, Recreativo, Real Joder. Que estos son equipos históricos. Jerez, Granada, Córdoba, Écija, la Almería, el Cacereño.
Estos son los típicos. Mira, el Sevilla B. ¿Quién había en el Sevilla B? No conozco. Bueno, sí, a Jordi y a Tevenet. Y yo no sé si conozco a alguien más. A Jordi y a Tevenet son los que conozco. Madre mía. Melilla, el San Roque. Yo algunos de estos equipos los escuchaba, pero por el carrusel deportivo. De las rondas informativas que te iban dando todos los resultados, hasta autonómicas te las daban. Elegido, el Estepona. El Barça se estrena la Liga Juvenil. Arnau, Mingo, Ruger García, Iván de la Peña, Albert Celades. Bueno, claro, estos ya son nombres muy conocidos. Javi Moreno, Tony Belamazán. Estos ya son nombres muy parecidos, muy reconocibles. A poquito que, fijaros qué jovencito Iván de la Peña. Aquí es que era un niño. Aquí era un niño Iván de la Peña. Iván Pérez, el hermano de Alfonso Pérez. Tercera división. Aquí ya. Braulio. Hablan de. Sí, Braulio creo que llegó a debutar en el primer equipo del Deportivo. Tremendo. Caudal, hablan. Esto es para tenerlo, vamos, como era un paño en la estantería. Es increíble esta revista. Dura competencia. Bueno, es que aquí nos podemos morir. Nos vamos a ir directamente al final y vamos a mirar. Esto es lo que quiero. Vamos a echar un vistacito a las ligas europeas y a lo que hicieron las selecciones. Creo que aquí estaba la absoluta, detallado lo que había hecho la absoluta y ya no sé si inferiores o luego ya en las siguientes revistas. Mira, vamos a ver aquí en las principales ligas, por ejemplo, un vistacillo. Aquí sale Turquía, el campeón, el Galatasaray, Fenerbahce, un punto quedó. Y los máximos goleadores, Gulen, Kona en goles, con 22. Y Kona con 22. Y aquí hablan de que tras pasar sin pena ni gloria por el Atlético, Joao Pinto, hombre, se convirtió en un icono del Sporting. En el Benfica, perdón, se convirtió en un icono. Suecia, el Göteborg, campeón. El máximo goleador, Bertilsson, con 18 y Lillenberg. Bueno, no conozco a ninguno de los dos. Noruega, Rumanía, el Steaua, campeón. Mira, fijaros, máximo goleador que era Jovellano, el que terminó en la Real Sociedad y en el Villarreal tantos años, con 21 goles. Demetrio Albertini, jovencito, con 22 años. Aquí se habla de que había cojado una temporada llena de éxitos. Italia, el campeón había sido el Milán y el máximo goleador, Signori. Era increíble Signori. Las enchufaba, era un gusto. La segunda la Juve, Sampdoria, Lazio, Parma. Aquel Parma de los 90, inolvidable. A ver, fijaros, Inglaterra, los primeros años de la Premier League. Fijaros la cantidad de partidos que había. Era una locura. Era una locura. 42 partidos de liga. Uf, aquí ya tenían ellos el sistema de 3 puntos. Y el máximo goleador fue Andy Cole, con 34 goles. Campeón el Manchester United con 92. Mira, Lothar Matthaus fue el motor del Bayern. Están hablando por aquí en Alemania. Y el Bayern, como no, ganaba la liga. Y aquí no se ve demasiado. Aquí lo vamos a ver. El Pichichi, Kunz y Yeboah, con 18 goles. Bayern campeón, Kaiserslautern segundo, Leverkusen tercero, Dortmund cuarto. Aquí estamos viendo a un jovencísimo Ryan Giggs. Aquí tenía 20 años, no tenía más. Francia, el campeón, el París. Yuri Yorkaev y Wedek.
Este estuvo luego en el Español y no hizo nada. Y Yuri Yorkaev, maravilla. Fijaros, un pequeño resumen de la liga de la antigua Liga de Campeones. Claro, y la final, que barrieron al Barça. 4-0, vamos, menudo paseo. La Recopa, el campeón el Arsenal de aquel año. El siguiente año sería el Zaragoza el campeón. Y de la UEFA, la final la ganó el Inter de Dennis Bergkamp. Aquí se habla que una mala temporada en Italia se salvó con la Copa de la UEFA. Y jugaron Zenga, Bergomi. Guay, no se lee demasiado bien. A ver si pudiera leerlo. Algunos. Bueno, aquí estamos viendo a jugadores como Berti, como Fontanan, como Bergkamp, Rubén Sosa. Era también un icono, ¿eh? Una leyenda, Rubén Sosa. Bueno, vamos a seguir. La Copa del Rey. Aquel año el Zaragoza por penaltis. Miraos, fijaos a Cedrún, Andoni Cedrún. Supercopa, el Real Madrid. 3-1 y 1-1. Aquí los que nos dejaron en otra sección por las personas que habían muerto, ¿no? Del ámbito del fútbol. Jesús Castro, Luis de Carlos, el presidente del Real Madrid, portero del Sporting de Gijón. Matt Buzzi, es técnico y es presidente del Manchester United. Rafael Aulsa, Juancho Forneris, Javier Vaquero. ¡Guau! Jovencísimo. Fijaros, aquí hablan, la carretera volvió a jugar una buena pasada en el mundo del fútbol. Y ya se llevó, sí, 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 vaya años. Y se llevó al joven Francisco Vaquero, un espigado centrocampista del Zaragoza que cumplía su primera temporada en el Real Burgos. Ah, no, zaragozano que cumplía su primera temporada en el Real Burgos procedente del Langreo. Madre mía. Mira, aquí otro que moría súper joven, Augusto de Sousa. Y se hablaba de que aquí la suya fue una de las muertes más sentidas por el mundo del fútbol. Era un joven futbolista que acababa de cumplir 23 años. Estaba a las puertas de disputar su primer mundial y tenía un gran futuro por delante. Fíjate, la había fichado el Inter de Milán una semana antes de palmarla. ¡Buah! Un fatal accidente terminó con su vida cuando el coche que conducía a su amigo se estrelló contra un árbol en Río de Janeiro. ¡Buah! Sub-21 están hablando entre la élite del fútbol europeo. Esta era la época donde las selecciones inferiores arrasaban, ganaban y competían de la hostia. Y la selección española, la principal, la absoluta, se quedaba siempre a las puertas de todo. Pero aquí las selecciones inferiores, no sé, 18, aquí hablan también, todo selección. Javier Clemente se hizo justicia. La verdad es que vaya partidos que hubo, ¿eh? Para la clasificación están hablando, claro. 1-5 ante Albania, 1-3 ante Aire, 1-0 Dinamarca. Tremendo. Sí, sí, la fase de clasificación estuvo muy bien, pero luego el Mundial, y el Mundial también estuvo bien, pero después ese codazo famoso ante Italia, en fin, esa eliminación, pues evitó que llegásemos más lejos. O sea, aquí está el especial de USA 94, qué Mundial. Este fue el primer Mundial que yo tengo en el recuerdo, para siempre, vamos, en la memoria. Bueno, pues seguiremos viendo de vez en cuando revistas de todo fútbol, vamos a ver álbums de cromos también, vamos a ver
otras ediciones de Don Balón, desde la revista suya semanal, algunos números que puede haber interesantes que se puedan traer, algunas guías marcas también antiguas, voy a subir también para que las veamos. Y nada más, que paséis buena semana. Chao.